Aquí es el lugar marcado por un encuentro con Yeshua. Nuestro guía nos hizo acuerdo de que fue el lugar donde Yeshua más se alejó de Jerusalén, ¿no es así? Y de Galilea, el más recóndito. ¿Qué puede pasar por nuestra cabeza que el rabino trae sus discípulos lejos de todo el gentío, de las multitudes que le agolpaban allá por Galilea, por el mar, los sienta como yo acabo de sentar a ustedes y hace la pregunta de oro? Ustedes han andado conmigo por todo este país, o por lo menos han andado conmigo por aldeas y ciudades, desde Jerusalén hasta toda Galilea. Estuvieron arriba en Nazaret, estuvieron abajo en el Cafarnaúm, vieron las multitudes escuchando, asistieron los milagros, presenciaron la multiplicación de los panes, salieron a comprar pan y yo me quedé solo. Ahora ustedes me van a decir lo que pasa en los supermercados, lo que pasa en las plazas, lo que hablan de mí. Al parecer a Yeshua le importaba mucho el concepto que la gente tenía de él. Y no es que lo ignoraba, pero él quería que eso también le importara a sus talmidín, a sus discípulos. Y él usa una expresión muy hebrea. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién dice los hombres? Ser el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué concepto tiene la gente allá afuera del Ben Adán? De ese Ben Adán. Ahora voy a traducir para ustedes. Ben, hijo. Adán, hombre. La expresión Ben Adán en hebreo es como decir, de este ser humano que ustedes están viendo aquí. Yo supongo que yo estoy delante de gente bastante madura. Hay gente joven en la fe, que entiende poquito, recién llegado, y yo creo que llegó aquí en Israel, el mejor lugar para llegar a conocer a Yeshua. Vean, Yeshua aquí no solamente se estaba poniendo oportunidad, creando oportunidades para que sus talmidín expresara la opinión pública para él. No era para él, pues él sabía exactamente lo que la gente pensaba de él. Unos salieron con la respuesta, tú eres Elías. Algunos dicen que tú eres el profeta Elías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y salieron dando respuesta que el público, que recolectaron entre el público. Pero antes de ver las respuestas que dieron, y antes de pensar en la respuesta de Kefas, Pedro, de Shimón Pedro, permítase la oportunidad de pensar en en la pregunta de Yeshua. ¿Quién dice ser el Hijo del Hombre? Yeshua estaba hablando allí de su naturaleza humana. El pueblo de Israel no está esperando un Mesías divino. Ellos tenían, el pueblo de Israel tiene Dios, conoce a Dios. Entonces lo que estaba esperando era un redentor, un Mashiach,
nosotros debemos entender con mente judía lo que significa Mashiach. Y algunos han confundido con la divinidad misma. El catolicismo ha regalado esa idea al pueblo y después demonizó al pueblo de Israel diciendo, son unos deicidas. Los judíos mataron a Dios. Pero la pregunta que Yeshua hace revela su propia naturaleza. Él era hijo de hombre. Él era un ser humano en todo sentido de las palabras. Los griegos tenían una idea de que las divinidades se cruzaban con la humanidad y se hacían medios dioses y medios hombres. Mitad de hombre y mitad Dios. Y usted sabe que el cristianismo abrazó el paganismo y se lo llevó debajo del brazo para dentro de sus templos y empezó a revelar el mismo principio del paganismo. Él es mitad de hombre, mitad Dios. Pero Yeshua no dijo de esto de sí mismo, él dijo, ¿quién dice ser el Ben Adán? ¿Qué hablan ahí afuera del Ben Adán? Y el pueblo judío, el más sencillo e ignorante de los parques, las plazas, los mercados, nunca lo confundieron con ninguna divinidad. Decía, Elías a lo mejor resucitó y fueron mencionando personajes conocidos. Algunos de los profetas, hasta Yohanan, el sumergidor Matbil. Ok. 200 años después, algunos rabinos, que con el permiso del más conservativo, de algunos más tradicionales, como Akiva y otros, dijeron, un bastardo, su madre se acostaba con todos los carpinteros de la ciudad, era una prostituta. Todo eso hablaron del Ben Adán. Ahí viene la pregunta de oro. Y ustedes, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a mí? Es muy importante saber en qué concepto me tienen, dice Yeshua. Y ustedes, esto es lo que ustedes escucharon allá afuera. Y 200 años después todavía iban a escuchar cosas peores. Por lo menos hasta entonces estaban confundiéndole con profetas, con Juan, etc. Una generación un poco más temerosa. Y la pregunta, la encuesta parece que fluyó de entre el pueblo, no de entre la casta teológica, de entre los teólogos, los sabios, los que cargaban el Sefer Torah, sino que era del pueblo. Más adelante iba a ser peor todavía. Pero ahora quiero saber la opinión de ustedes. Y mientras Juan, el discípulo amado, pensaba, mientras la mente matemática de Mateo razonaba, sale el más simple y humilde de todos los discípulos. Su récord no era muy difícil de escribir. Era un hombre del vulgo, un pescador. Tú eres el Mashiach. Si fuéramos a traducir la palabra Mashiach para español, sería decir el ungido, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Eso no tiene que ser interpretado como una media divinidad, ¿no? Porque en todo Tanaj el pueblo de Israel era considerado hijo de Dios. Israel, mi hijo. Imagínense, hasta aparece Israel, mi hijo primogénito. Ahí la cosa se pone más difícil porque ya cuando
identifica a Israel como hijo primogénito, es porque va a tener otros hijos, o por lo menos o los tiene o piensa tener. De ahí surge la razón por qué nosotros estamos en este mundo, porque somos luz para las naciones. La idea es alcanzar otros hijos. Entonces eso de ser hijo de Dios no lo diviniza, pero no quita ningún honor de él, porque él fue, tú eres el HaMashiach, el ungido. Tradujeron eso, buscaron una palabra griega para describir Mashiach en hebreo, y encontraron una palabra interesante, Christus, una persona ungida y separada para una función especial y de mucha dignidad. Ahí pusieron Yeshua, ni siquiera Yeshua, un nombre griego, y porque los griegos no podían pronunciar Jesús, Yeshua, porque en griego no se terminan las cosas, el masculino no se termina en Yeshua, termina en S, a Jesús. Entonces, Jesús Christus, para que el griego entendiera quién era Yeshua, y eso fue parar allá en nuestros oídos, en nuestros idiomas, Jesús el Cristo, y algunos supuestamente seguidores piensan que Jesús era el nombre y Cristo era el apellido. Ya, pero en realidad era una expresión griega. Pero dentro de la comunidad hebrea, Mashiach era ungido. David fue Mashiach, Samuel fue un Mashiach, y encontramos Mashiach por todo lado. Y yo quiero aprovechar un poquito para hablar de la divinidad de esa. La Escritura dice, desde la Torah y toda el Tanaj, el pueblo de Israel han aprendido que nosotros, como dice el Salmo 62, vosotros, la nación toda, sois Elohim. Así está escrito en hebreo. Vosotros, todo el pueblo de Israel, sois Elohim. ¿Qué significa eso? Que nosotros cargamos una parte de la divinidad dentro de nosotros. Hashem ha compartido divinidad con nosotros. No van a salir por ahí construyendo un templo para sí mismos, ¿no? Y no se dejen que el orgullo se les caiga encima. Pero quiere decir que cada uno de nosotros lleva una dosis confiada por el Eterno de divinidad. De Yeshua dice, en él habitó la plenitud de la divinidad. Les voy a hablar un poquito de qué es divinidad dentro de uno. Por ejemplo, Eliao, David, él era un profeta, tenía una llenura del Ruach Elohim, entonces él tenía una porción de la divinidad un poco más fuerte que la suya y la mía. Inclusive durante todo su trabajo ministerial, él hizo 7 milagros. Qué cosa tremenda, ¿no? El que desafió los 450, los cientos de profetas de Baal. Ahí cuando él ya estaba en el final de la carrera, Hashem le dice así, te voy a mandar donde un lugar y tú vas a ungir a Elisha, a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Ahí por ahí le hace todo aquel recogido con Eliseo, y Eliseo le sigue la corriente a Elías, va, donde Elías va Eliseo ahí, al pie de Elías. Llega allá adelante, Elías le dice así, pide lo que quieras que yo te daré. Ahí Eliseo dice así, yo quiero la doble porción que se te ha dado a ti. ¡Wow! Hable serio. Cosa difícil me has pedido. No imposible, difícil.
¿Se acuerda que Hashem ha confiado esa porción de divinidad a cada uno del pueblo de Israel? A Elías le confió tanto que hizo 7 milagros. O sea que el pueblo de Israel ya estaba acostumbrado con milagros. Milagros era algo natural aquí en Israel. Eliseo hizo 13 milagros cuando murió. Cuando había muerto ya había hecho 13 milagros. Ahora dígame una cosa, ¿qué hay de errado? El doble que le dio, pero le faltó uno. Le faltaba uno. Ahora, resulta que Eliseo muere también, como todo mortal, y lo sepultan, y después que ya descompuso el cuerpo y es puro hueso, alguien sepulta un muerto ahí. Y cuando topa los huesos de Eliseo, acontece el 14º milagro. ¿Por qué? Porque él todavía había en los huesos de él. Ve, hermano, yo creo que todavía hay en los huesos y en este cascarón nuestro una porción, como dice el Salmo, vosotros la nación toda sois Elohim. Así mismo, la misma palabra que aparece en el primer versículo de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entonces, vea que ahí el Salmo continúa y dice, pero como hombres seréis juzgados, como Ben Adán seréis juzgados. O sea que estaba hablando de los que recibieron muchas responsabilidades en Israel. O sea, que no se van a gloriar, ustedes son hombres, pero sois dioses. Sois dioses, pero sois hombres. O sea, Yeshua estaba en esto. Yeshua estaba en esto. A él se le había confiado, y eso suena muy raro para el judío tradicional, pero la Escritura dice que en él descansó la plenitud de la divinidad. O sea, él fue el que recibió más, porque él no era el Mashiach, él era el Ha-Mashiach, el Mesías. Cuando dice Ha-Mashiach, el que todos estaban esperando. No estaban esperando a David, pero vino David y fue Mashiach en su tiempo. Pero estaban esperando a Mashiach, el Mesías especial. Entonces, la pregunta de Yeshua revela de anticipación su humanidad a la cual fue conferida una porción grande, plena de la divinidad, pero sin dejar de ser hombre. En otras palabras, la porción de la divinidad en la persona no le convierte en un Dios. Era lo que el Salmo quería decir. Y la porción de esa divinidad en Elías y en Eliseo no les convirtieron en dioses. El cristianismo lo convirtió en un Dios. Ahora, hoy día, el judío tradicional, cuando un cristiano lo quiere presentar como el Mesías, lo presenta mal. Primero lo presenta greco-romano, lo presenta Dios. Entonces se le hace bastante difícil al judío creer en ese formato de predicación. No le convence para nada. Entonces más distancia el judío de la posibilidad de conocer a la persona de Yeshua. Entonces, la respuesta de Pedro no contradice la pregunta. La pregunta es, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dice los hombres ser el Hijo del Hombre? O sea, Yeshua resalta su humanidad. Y él dice, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel a quien nosotros hemos estado esperando todo siempre. Tú eres aquel de quien los profetas han hablado. Tú eres aquel en quien descansaba nuestra esperanza. Puede ser que alguien pudiera, tal vez Pedro quería decir, tú eres aquel de quien Juan Bautista, por último, nos pidió que nos sumergiéramos y nos preparáramos
porque el reino de los cielos se nos ha acercado. O sea que va a aparecer el Mashiach. Tú eres aquel, el Redentor, el Goel de Israel. Entonces, nosotros debemos dar respuesta también a esa pregunta. Cada uno de nosotros tendremos que dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué es Él para los demás? Eso es otro caso. Ahora, ¿qué es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? Cumplió más de 200 profecías mesiánicas. Hizo los milagros mesiánicos. Permítame aquí a aquellos que entienden un poco más de judaísmo. Hay quienes a la comunidad judía nos quiere convencer de que sea el Mesías. Israel fue engañado mucho con supuestos candidatos o supuestos Mesías. Ninguno de ellos nació en Betlehem, como dijo el profeta. De ninguno de ellos podemos asegurarnos que era descendiente de Abraham y de David, del rey David. Ninguno de ellos hizo los milagros que hizo. Todos ellos murieron y están esperando el día de la resurrección. El único que se levantó de allí y fue despedido por más de 500 personas fue Yeshua en el Monte de los Olivos. No importa lo que dice la gente de él, lo importante es en qué concepto lo tienes. ¿En qué concepto lo tienes? Y Yeshua dejó la multitud allá y los trajo lejos para hacer la pregunta. Para que cuando responda con toda sinceridad de su corazón. No tenga que mirar qué va a decir el otro cuando yo responda. Los trajo a ese lugar. Hashem me los bendiga.